Parashá Pinjas, una de las prohibiciones que recibió el pueblo del Eterno para mantenerse en ese ideal, para poder llegar al propósito del Eterno, era que no tomaran para sí mujeres de las demás naciones, de las naciones a donde ellos iban a estar, o los pueblos por donde ellos tenían que pasar para conquistarlos. ¿Por qué? ¿Por qué el Eterno fue tan enfático en esto? Fue enfático porque de esa unidad, ¿verdad? Iban a traer la adoración de sus dioses. Y este fue el problema del rey Salomón. Por eso dice que hizo lo malo ante los ojos del Eterno. Entonces quiero decirle que el enemigo se dio cuenta que no pudo, pero dijo, tengo que debilitar. Ahora los debilitaré internamente. Y aquí es donde nosotros vemos cómo se presentó un incidente, y es que Zimri, nieto del Cohen Gadol, Aarón, y Cosbi, una midianita, que trajo sus prácticas sexuales. Entonces, quiero que nosotros entendamos que, y se los voy a explicar en esta tarde, por qué los pecados sexuales provocan la ira del Eterno. Estas prácticas, estos pueblos, como Madián, ¿verdad? Ustedes saben que el suegro de Moshe, Yitro, fue sacerdote de Madián. Pero, y que practicaban muchas cosas, practicaban la hechicería, sus cultos a sus dioses paganos. Pero Yitro recibió al Elohim de su yerno Moshe, y llegó a ser un consejero para Moshe. Y su consejo provino del Eterno, porque este hombre aceptó al Elohim de Israel. Pero aquí vemos cómo los hijos de Israel fueron dejándose seducir sus ojos por estas mujeres, que fueron utilizadas como herramienta para debilitar al pueblo del Eterno. Entonces empezaron los hijos de Israel. Aquí se muestra este caso de Zimri y Cosbi, porque fue el detonante para que se manifestara el celo del Eterno, la ira del Eterno, y lo que trajo mortandad al pueblo, al campamento. Más de 24,000 personas perdieron la vida. ¿Por qué? Estas prácticas sexuales aberrantes. Una dificultad, pero aquí estamos conectados. Estas prácticas aberrantes que tenía que ver con toda clase de fluidos corporales, se lo ofrecían a sus dioses. La saliva, el semen. Miren, cuando uno investiga sobre qué tipo de prácticas tenían estas naciones, podemos entender por qué el Eterno hizo la prohibición de que sus hijos, los cuales habían recibido en la Brit Milá, en el Brit Milá, la señal de ser un pueblo apartado en su órgano reproductor, por tener muy claro la importancia de la semilla. Imagínense ustedes. Imagínense ustedes los Bene Israel ofreciendo la semilla K2 como ofrenda a los dioses paganos. Esto trajo la ira del Eterno. Entonces, un hombre, un varón del Eterno, de la tribu de Leví, nieto del Cohen Hagadol, Aarón, movido por el celo del Eterno, toma, porque Zimri y Cosbi tuvieron relaciones sexuales
abiertas en la puerta del Mizcán. Esto fue una provocación abierta al Eterno, a su pueblo, a su verdad. Entonces, Pinhas, que es el protagonista de esta parashá, tomó una lanza, porque dice que Moshe mismo quedó estupefacto, quedó estático, quedó inmóvil frente a tal provocación. Pero el celo del Eterno, el Ruach HaKodesh del celo, se manifestó en un hombre llamado Pinhas, el cual traduce oráculo, palabra del Eterno, o en hebreo es boca de serpiente. Y este hombre tomó una lanza y traspasó allí a estas dos personas. Entonces, de esta manera se manifestó el celo del Eterno y cesó la mortandad. ¿Qué trajo esto? ¿Dónde se estaban llevando a cabo todas estas cosas? Recuerden que ellos estaban en la llanura de Moab. Iban a cruzar el Jordán, para conquistar Jericó. Estaba el pueblo listo para entrar, pero iban a pasar una prueba terrible. No se nos olvide que cuando el Eterno nos va a ascender, cuando el Eterno nos va a elevar a un grado espiritual superior, va a existir también. El enemigo va a pedirnos para zarandearnos como a trigo. Y quiero decirles, mis amados, que la Torá dice que Joseph solo tuvo el grado de Sadik. Se elevó al grado de Sadik, de hombre justo, luego de haber vencido la tentación con la esposa de Potifar, con la esposa de su amo. Entonces, vemos por qué. Vamos a hacer un paréntesis aquí para decirles por qué las relaciones sexuales son una de las herramientas que el enemigo utilizó desde el inicio y que sigue utilizando para debilitar la voluntad de un ser humano. En el libro de Romanos, en los capítulos 6, 7 y 8, nosotros encontramos que nosotros prestamos nuestros miembros, o sea, para que el pecado sea ejecutado, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Para que el pecado sea ejecutado necesita herramientas, y esas herramientas son nuestros miembros. Para que por eso dice que un crucificado, debemos estar crucificados, porque un crucificado, aunque tuviera la intención, no puede. Entonces, el apóstol Pablo, o Rab Shaul, al hablarnos de este tema, dice que nuestros miembros deben estar crucificados al pecado. O sea, no pueden estar a disposición del pecado. Miren, si una persona va a robar, necesita sus manos. Si tiene que desplazarse a un lugar, necesita sus pies, la mente que piensa, sí. Pero no todos los órganos intervienen en el acto. Y así podría pasarles delante de ustedes una lista de acciones de pecado, de los actos de pecado, en los que intervienen ciertos miembros de nuestro cuerpo. Pero el pecado de las relaciones sexuales provoca la ira del Eterno, porque todo tu ser, espíritu, o Rúa, Neshama y Aguf, espíritu, alma y cuerpo, los pones al servicio del pecado. No existe una célula que no se mueva en una relación sexual.
Todos tus fluidos corporales los pones al servicio del pecado. Todos tus sistemas, el sistema circulatorio, tu corazón bombea la sangre, tu sistema endocrino, que son tus hormonas, tus glándulas, tu sistema estructural, que son tus huesos, tu sistema, recuérdenme los sistemas, que alguien escriba allí y me vayan ayudando con los sistemas. Todos nuestros sistemas son puestos al servicio del pecado. Por eso los pecados sexuales son tan abominables para el Eterno. Provocan la ira del Eterno. Recordemos por qué vino la destrucción de Sodoma y Gomorra. Cuando los pecados sexuales fueron el pan de cada día. La civilización antediluviana, que no es una casualidad que hoy se esté utilizando el emblema del arco iris para decir que en la diversidad está lo bueno, ¿verdad? Que debe existir unidad en la diversidad, según los promotores de estas filosofías, de estas ideologías. Pero realmente ellos no saben que cuando han tomado el arco iris, realmente los que conocemos las escrituras, cuando vemos el arco iris que está siendo usado por estos movimientos, sencillamente ellos están recordando que si el Eterno hizo un juicio con la generación que hizo las mismas prácticas, el arco iris quedó en los cielos como la señal del brit, el pacto de que el Eterno dijo: no la voy a destruir con agua. Lo que decíamos al inicio, ¿recuerdan? La purificación ya no será con agua, sino con fuego. Entonces, vemos que en la medida en que avanza la llegada del reinado mesiánico, estas prácticas sexuales aberrantes también estarán a la orden del día y será para muchos el impedimento para poseer la tierra prometida, el impedimento para pasar el Jardín, para cruzar el Jordán. Así que, mis amados, vamos a concentrarnos en este personaje, el personaje del cual este trozo de la Torá, de la instrucción, toma su nombre: Pinhas. ¿Qué sintió Pinhas? Vamos al libro de Devarim. La parashá de hoy está, en el libro de Bamidbar o Número, el capítulo 25, desde el pasuk 10 hasta el 31. Dice, voy a leerlo desde el 3. Y se entregó Israel a Baal-peor, y la ira de Yahweh se encendió contra los Bené Israel, contra los hijos de Israel. Y le dijo Yahweh a Moshe: toma a los jefes del pueblo y cuélgalos ante Yahweh frente al sol, porque así el furor de la ira de Yahweh se apartó de los hijos de Israel. Y Moshe dijo a los jueces de Israel: cada uno de ustedes mate a los hombres que se han ligado a Baal-peor. Impresionante. Les decía que cuando el mal entra, lo peor que puede sucederle al pueblo del Eterno, o a un individuo, o a una familia, o a una comunidad, es la destrucción interior, las guerras intestinas. A pesar de todo esto, un varón de los hijos de Israel vino y trajo hasta sus hermanos a una mujer midianita, y se llegó a ella en presencia de Moshe y de toda la congregación de los hijos de Israel, que lloraban junto a la entrada de la tienda de reunión. Cuando vio esto Pinhas, hijo de Eleazar, hijo del Cohen Aarón,
se levantó de entre la congregación y llevando una lanza en su mano, fue tras el varón de Israel, entró en el dormitorio de la tienda donde estaban y mató con la lanza al varón de Israel y a la mujer, atravesándoles el vientre. Y así se detuvo la plaga de los hijos de Israel. Y los que murieron en la mortandad fueron 24,000. Y le dijo el Eterno a Moshe: Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del Cohen Aarón, ha hecho apartar mi ira de los hijos de Israel, porque fue movido por mi celo entre ellos, para que yo no consuma a los hijos de Israel en mi ira. Por eso dije: he aquí, a él daré mi Brit Shalom, mi pacto de paz. No sé cuántos años tenía, debía ser 12 años, cuando estas palabras impactaron mi mente y hoy quiero repetirlas. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que sean tan fieles a su ideal como la brújula al polo. Hombres que no teman darle al pecado el nombre que le corresponde. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, de parte de la verdad, de parte de la emet, aunque se desplomen los cielos. Hombres de esta talla los necesita el Eterno y los necesita la sociedad. La publicidad, el mensaje que utilizamos para invitarles a que escuchen este mensaje es el siguiente: que el pecado, que la maldad exista es algo natural. Que exista el pecado, tú no lo puedes evitar. Lo que sí podemos evitar es que el mal esté sobre el bien. Porque la palabra del Eterno dice que no debemos ser, en el libro de Romanos, el capítulo 12, nos dice: no seas vencido de lo malo, vence el mal con el bien. Que exista la maldad, que exista el pecado, que existan doctrinas en contra de la palabra del Eterno, filosofías, pensamientos como los que hoy están en la mesa, ideologías que tiran por tierra, que socavan los fundamentos de la ley del Eterno. Y nosotros nos quedamos con los brazos cruzados, en este caso, como Moshe. A veces queremos decir: pero ¿cómo hago? Quiero hablar, quiero decir, pero no soy persona de hablar. Quiero escribir, quiero decir. Pinjas traduce oráculo del Eterno, vasija a través del cual el Espíritu del Eterno pudo manifestarse, vasija que contuvo el celo por la justicia, el celo por la emet, el celo por la verdad, el celo por el nombre del Eterno, el celo por todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Quiero decirles que no es fácil actuar. No es fácil ser Pinjas. No es fácil ser oráculo del Eterno cuando los pensamientos, cuando las ideologías que están emergiendo, que son aceptadas por la mayoría, las grandes multitudes, por la sociedad, transmitidas por los medios de comunicación. Es como ¿quién soy yo? Somos un bicho raro. ¿Quién me escuchará si todo el mundo que está en lo
está siguiendo estas corrientes. Y nos quedamos viendo cómo el nombre del Eterno es blasfemado, cómo el nombre del Eterno es deshonrado, cómo sus leyes están, los cimientos del gobierno del Eterno están siendo socavados delante de nuestros ojos. Necesitamos Pinhas. La mayor necesidad del mundo no es la de predicadores. La mayor necesidad del mundo es la de personas que, siendo oráculos del Eterno como Pinhas, puedan actuar frente al mal sin medir las consecuencias. Pinhas no midió las consecuencias. Recuerden que Zimri, el israelita involucrado en la situación, era su hermano. Era su hermano. Hay un texto en las Escrituras. Miren, mis amados. Mantenerse de parte de la verdad, mantenerse de parte de la justicia, mantenerse de parte del reino, mantenerse de parte de la verdad en todas sus manifestaciones no es cosa fácil. Por eso yo quiero decirles algo. Ser un hombre o una mujer aprobado por el Eterno. Aprobado por el Eterno este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y ese contentamiento surge de que Yeshua dijo, ¿quién es mi padre y mi madre? ¿Quién es mi padre y mi madre? Para él era prioridad el reino. Para él era prioridad la obra que vino a realizar, cumplirla con todo lo que esto entrañaba, con todas las especificaciones, con todas las instrucciones al pie de la letra. Y él lo expresó. Por eso mi Padre me ama, porque yo hago lo que él le agrada. Sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Entonces dije, he aquí que vengo. En el rollo del libro, en el rollo de la Torá, de los profetas, está escrito de mí. El hacer tu voluntad, oh Elohim mío, me ha agradado. Y tu ley, tu Torá, está en medio de mi corazón. Entonces por eso les digo que ser una persona aprobada por el Eterno, un maestro de la Torá aprobado por el Eterno, un shalía, un apóstol del Eterno, no es cosa de poca monta, mis amados. Significa que los asuntos del reino son prioridad para nosotros. ¿Quién es mi hermano? Cuando le dijeron a Yeshua, mira, tus hermanos te buscan. Él dijo, ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi padre y mi madre? Todo el que hace la voluntad de aquel que me envió. Estoy diciendo esto porque servir al Eterno, mantenerse de parte de la verdad, mantenerse de parte de la justicia, sin favoritismos, sin permitir sobornos, sencillamente de parte de la verdad, trae una recompensa. Quiero decirles que Pinhas fue movido por el celo del Eterno y no midió las consecuencias. Pero quiero decirles que las consecuencias fueron aprobadas por el Eterno. Porque al intervenir en este acto, él fue utilizado por el Eterno como una ofrenda lo que él hizo, ¿verdad? Como intervino y cesó la mortandad. Esto fue una expiación para el pecado de esos 24,000. Y además de eso, el Eterno le hace un Brit Shalom, un pacto de paz. Miren cómo lo dice la palabra del Eterno. Mi amada Cecilia Esparza, Shabbat Shalom, el Eterno la bendiga y a su casa. Dice, y los que murieron en la mortandad
fueron 24,000, y le dijo Yahweh a Moshe: Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Cohen Aarón, ha hecho apartar mi ira de los hijos de Israel, porque fue movido por mi celo entre ellos, para que yo no consuma a los hijos de Israel en mi ira. Si Pinjas no interviene para detener estas prácticas, el pueblo del Eterno desaparece. Por eso dije: he aquí, a él daré mi Brit Shalom, mi pacto de paz. Lo poseerán ese pacto, bendito sea el Eterno, él y sus descendientes después de él. El Brit Kehunat Olam, pacto del sacerdocio eterno. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que el Eterno le dio a Pinjas como recompensa? ¿Cuál es la recompensa de aquellos que al ver el mal actúan de acuerdo a las convicciones formadas por un así dice el Eterno, por la palabra del Eterno, sin medir si es hermano, si es hermana, si es mi hijo, si es mi mejor amigo? Es el reino y su justicia lo que prima a la hora de tomar decisiones. El Eterno le dio el Brit Kehunat Olam en reconocimiento de su celo por su Elohim y de su expiación por los hijos de Israel. ¿Qué es el pacto, el Brit Kehunat Olam? Pacto del sacerdocio perpetuo. Ahora, la pregunta es, si era nieto, era hijo de Eleazar, hijo de Aarón, era nieto de Aarón, y ustedes saben que el sacerdocio le fue concedido a la tribu de Leví. De hecho, él le pertenecía al sacerdocio. Mis amados, hay un texto que los miembros de este ministerio saben que lo hace parte de mis textos favoritos de las Escrituras, por lo que entraña. Y no puede haber un pensamiento que encaje más con esta revelación, con esta parashá, con esta porción de la Torá, que este texto. Se encuentra en Vayikra, Levítico. Vamos a buscar Levítico 33. Levítico 33. Perdón, es en Devarim, Deuteronomio. Sí, Deuteronomio, capítulo 33. Miren esto, mis amados. Lo voy a leer textualmente. Ustedes, antes de leer esto, los voy a meter en contexto. Y es que ustedes saben que el Cohen Gadol tenía comunicación con el Eterno, ¿verdad? Que era el que presentaba las ofrendas, los sacrificios, todo delante del Eterno. Había en el pectoral o el éfod, tenía las 12 piedras, ¿verdad? Esas piedras, a la hora que el Cohen Gadol estaba delante del Eterno, esas piedras se encendían. Eso era un espectáculo hermoso, pero era en el éfod. Pero en los hombros, en la parte derecha y en la parte izquierda, tenían unas piedras llamadas Urim y Tumim, que eran las piedras de las luces. Cuando se necesitaba un consejo específico del Eterno sobre alguna situación específica que el pueblo tuviera que afrontar, que el pueblo tuviera que enfrentar, el sacerdote, el Cohen Gadol, se acercaba al Eterno y preguntaba al Eterno. Si se encendía la derecha, era una respuesta, era sí. Si se encendía la de la izquierda, era no. Esto era una herramienta importantísima cuando de asuntos del pueblo se trataba. Hoy nosotros sabemos que el Urim y Tumim no está.
pero son luces. Es voz, es la voz del Eterno. Hoy no existen las 12 piedras en el pectoral del sacerdote, porque esto era un símbolo de cada uno de nosotros, de su pueblo, de las tribus. Y el Urim y el Tumim desaparecieron, pero ha quedado el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, el espíritu del Eterno, que nos habla, que cuando necesitamos dirección nos habla. Pero miren, este privilegio no es un privilegio de todos. Es un privilegio para todos, pero no todos están dispuestos a pagar el precio de tener una comunicación directa con el Eterno. Porque esto tiene un precio. Y es lo que vamos a ver en el libro de Devarim, el capítulo 33, los pasuk 8, dice: tus tumim y tus urim sean sobre el justo, sobre el sadik, a quien sometiste a prueba en masa. Leo pausadamente para que conectemos. Tus tumim y tus urim, tus voces, tus respuestas, tu comunicación, tu voluntad expresada, la respuesta que viene de lo alto, son para el hombre a quien sometiste a prueba en masa, a quien probaste en las aguas de Meriba, las aguas de la rencilla, al que dijo: de su padre y de su madre nunca los he visto. ¿Qué quiere decir? ¿Que el Eterno va a recompensar a alguien que dijo: de su padre y de su madre nunca los he visto? Si la quinta palabra de las 10 palabras dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno te da. Honra a tu padre y a tu madre, porque esto es uno de los misbot que tiene promesas. Está diciendo que a la hora de tomar decisiones, cuando está comprometido el honor del Eterno, cuando está comprometida la justicia del Eterno, cuando está comprometido las leyes del reino, las leyes de su gobierno, usted no puede parcializarse ni dejarse llevar por sus sentimientos. ¿Cuántas veces elevamos nuestros pedidos al Eterno y no recibimos respuesta? ¿Por qué? En el caso de Shaul, pero estoy hablando del rey, cuando ya el espíritu del Eterno se retiró de él, ustedes saben que le dio muerte a los Cohen, a los sacerdotes del Eterno. Le dio muerte a los Coanim. Y fue y consultó un espíritu diferente al Eterno, el espíritu de las fuerzas oscuras. Y nosotros podemos ver que él, desesperado, porque dice: ya el Eterno no me habla, ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Ahora entendemos por qué Pinhas traduce oráculo. Voz, espíritu del Eterno, el espíritu del celo por la causa del Eterno, por la verdad, por su reino, por su justicia, por sus misbot, por sus mandamientos. Mi Urim y mi Tumim, mis luces, mi revelación. La comunicación de mi voluntad no es para todos, es para el hombre que fue probado. Es el hombre el hombre y la mujer que tiene como prioridad los asuntos del reino, que no es movido por sus pasiones, que no es movido por sus sentimientos, no tiene reacciones almáticas del alma, sino reacciones como Pinhas,
La reacción de Pinjas no fue una reacción almática. La reacción de Pinjas fue una reacción producida por el honor del Eterno, por el honor de su pueblo, por la verdad, por su reino. Y aunque fue una muerte, la muerte de dos personas, esa muerte de esas dos personas fue una expiación para el pecado del desenfreno sexual que se había apoderado del pueblo del Eterno. Miren cómo continúa diciendo. Usted grábese este texto para siempre, Devarim o Deuteronomio, capítulo 33, el verso 8. Tus tumín y tus urín sean sobre el Hasid, a quien sometiste a prueba en Masha, a quien probaste en las aguas de Meriba, el que dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto. A la hora de hacer juicio, a la hora de aplicar la palabra del Eterno, y no reconoció a sus hermanos. No reconoció a sus hermanos, ni conoció a sus hijos. Cuando el Eterno tuvo que ejecutar un juicio sobre los hijos de Aarón en esta rebelión tan grande, le dio una orden a Aarón: no los llores. Porque si tú los lloras, estás demostrando que el Eterno ha procedido con injusticia. Esto es fuerte, mis amados. Esta palabra, la palabra del Eterno, es una palabra no de emociones, es una palabra basada en la realidad, es una palabra que nos lleva a medir, a mirar cómo actuamos nosotros, mis amados, frente a las situaciones que se nos presentan. Cuando de asuntos del reino se trata, usted no puede decir, ahí no, porque ese es mi hijo, esa es mi hija, esos son mis hijos, ese es mi esposo, ese es mi hermano. No, no. Miren, cierro aquí, tiene mucho que decir esta paracha. Dice: al que dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos ni conoció a sus hijos, porque ellos retuvieron tu palabra y cumplieron tu brit, cumplieron tu pacto. Ay, mis amados, no podemos hablar de Pinjas y de un legado, de un sacerdocio para siempre a su descendencia, no como sacerdotes ordinarios, sino como Coanim, sacerdotes altos, sumos sacerdotes. Por ese acto que tuvo él, nosotros no podemos hablar de Pinjas sin hablar de Eliyahu. ¿Por qué? Sencillamente porque las palabras que expresó Pinjas, que fue expresada por el Espíritu que vino a él y lo llevó a erradicar el pecado, a erradicar la iniquidad, no importándole las consecuencias, el vivo celo por el Eterno fue el que nosotros vemos en Primera de Reyes, en el capítulo 19, que sintió Eliyahu Hanabí, Elías, el profeta Elías. Cuando fue y se escondió en una cueva, y le dice el mensajero, Eliyahu, ¿qué haces aquí? Sentí un vivo celo por el Eterno. Ese fue el hombre que se paró frente a Acab, cuando Acab le acusó de que la falta de bendición en Samaria, capital del reino del norte, era debido a él. Cuando de la mesa, con las ofrendas, con los diezmos, con todo lo que el pueblo entregaba, la esposa de este hombre, de Acab,
mantenía 450 profetas de un Dios que no mencionamos en este día, y 450 a otro Dios, y todos comían, estaban alimentándose con las ofrendas del pueblo. Si Eliyahu no interviene, el conocimiento del Elohim verdadero desaparece de Israel. Fue uno de los periodos más negros, un periodo de los periodos de apostasía más grande en la historia de Israel. Y el Eterno usa a Eliyahu, movido por un vivo celo por el Eterno, y se para frente a Acab, igual que lo hizo Pinjas. Y cuando Acab lo ve, yo me imagino que con una risita le dice: ¡wow! Por fin te presentas, tú eres el que tienes a Israel alborotado. Sin agua, hambre, sin lluvia, sin queso, sin leche, sin verduras, sin nada, porque donde no hay agua no hay nada. Ellos le habían atribuido a sus dioses la bendición de la lluvia. Por eso el Eterno le quitó la lluvia. Y Eliyahu dijo: os digo que no habrá lluvia por 3 años y medio, sino por mi palabra. Y cuando le dice a Acab, el rey: ¿eres tú el que alborota a Israel? Él le dice: yo no soy el que alborota a Israel, sino tú y tu casa, por haber dejado los mandamientos del Eterno e ir tras sus dioses. Y entonces ustedes saben lo que sucedió. No voy a decirlo porque todos lo conocemos. El enfrentamiento que hubo, el desafío frente a todas las personas. Y luego que hubo, Eliyahu mismo, escuchen, tomó y degolló todos esos profetas en el arroyo de Sison. Y cuando les hubo dado muerte, igual que Pinjas, movido por el celo del Eterno, por su verdad, por su nombre, y luego que se dijo, ¿verdad?, ¿quién era el Elohim verdadero? Entonces le dijo al rey: súbete a tu carro, que una gran lluvia suena. Y lo dijo sin ver ninguna señal. Y luego le dice a su siervo: mira y asómate para ver qué ves. Y le dice: no veo nada. Asómate la segunda vez, asómate la tercera vez. Y a lo último le dice: veo una nube del tamaño de la palma de una mano. Y le dice: vamos, que una lluvia suena. Amados míos, quiero decirles que Eliyahu es una representación del Ruach HaKodesh, del Espíritu que habla, el que conoce los secretos del Eterno, el que aconseja, el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Quiero decirles que la manifestación de Eliyahu, el espíritu de Eliyahu, el Ruach de Eliyahu, estuvo sobre Yohanan el Inmersor, sobre Juan el Bautista. Con el mismo espíritu le dijo al poder político de ese tiempo, que era Herodes: dile a esa zorra. Y se enfrentó ante él y le dijo: no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. ¿Qué le costó a Yohanan? ¿Qué le costó a Yohanan? Le costó su cabeza. Yo quiero decirles algo, mis amados. Eliyahu es el espíritu de la Emet. Es una representación del espíritu de la Emet, del espíritu de la verdad. Y dice que no vendrá el gran día del Eterno sin que antes se manifieste Eliyahu. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos a los padres antes que venga el día grande y espantoso del Eterno. Yo quiero decirles algo. Nuevamente les repito que la mayor necesidad que el mundo tiene hoy es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas.
Hombres que sean tan fieles a su ideal como la brújula al polo. Hombres que no teman darle al pecado el nombre que le corresponde. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Nosotros vemos finalmente la vida de un sacerdote débil como fue Elí. Los hijos de Elí, los hijos de Elí hicieron lo malo ante los ojos del Eterno. Y no solo ante los ojos del Eterno, ante los ojos de un papá que se volvió permisivo, que sabía que lo que estaban haciendo sus hijos eran abominaciones. Dicen los escritos sobre esta situación, los escritos que hay, que estos hombres tenían relaciones sexuales con las mujeres que iban al templo, que tomaban lo mejor de las ofrendas. Y el problema no era que Elí no les amonestó. La palabra del Eterno dice que Elí les amonestó, pero no tomó acción. No basta que tú digas. En este caso, Pinjas no amonestó, actuó porque sabía que lo que estaba sucediendo iba a traer maldición sobre toda la nación. Y si este hombre no interviene por el celo del Eterno, como les dije, la nación de Israel hubiese desaparecido. Elí habló con ellos, pero no tomó acción. Y todos nosotros sabemos, aquí se cumple mi urín y mi tumín, mi palabra, mi voluntad, mi pensamiento, no es para cualquier persona. Por eso él no escuchaba la voz del Eterno, mis amados. Por eso fue que le habló el Eterno al niño Samuel que estaba con él. Porque ya él no escuchaba la voz del Eterno. ¿Por qué no escuchaba la voz del Eterno? Porque mi urín y mi tumín no son para los hombres que no han sido probados. No es para los hombres que tienen a sus hijos como prioridad, que tienen a su familia como prioridad, que tienen a su pastor como prioridad, qué sé yo, no sé, que a la hora de que el nombre del Eterno, su reino y su honor están siendo afectados, estas personas no tienen otra prioridad que el reino del Eterno. Nosotros hacemos parte de ese reino de sacerdotes, de ese pacto. La tribu de Leví recibió por Pinjas un legado, un pacto eterno del sacerdocio. Quiero decirles, mis amados, que se hace necesario que los verdaderos hijos del Eterno se mantengan de parte de la Emet, aunque los cielos se desplomen. Que necesitamos más oráculos del Eterno, pero están en vía de extinción. Y están en vías de extinción porque para muchos existen muchas cosas en el reino que no es la voluntad del Eterno que prime por encima de todas las cosas. Qué hermosa parashá. Tanto que decir, mis amados. Y recuerden que tú y yo hacemos parte de ese Eliyahu. Empieza el pueblo judío acostumbra en la ceremonia dejar una silla vacía. Esa silla vacía es en honor a Eliyahu, porque se cree que Eliyahu vendrá en un pesa. No vendrá el día del Eterno sin que venga Eliyahu, ese espíritu de celo y de honor por el Eterno, ese espíritu que se apoderó de Yeshua cuando vio cómo el templo y todos los servicios habían sido
tergiversados, cómo se había hecho negocio, cómo esto se había convertido en una cueva de ladrones, como él lo dijo. Y movido por el celo, el espíritu de Pinjas, del sacerdocio del cual Yeshua Hamashiach es el máximo representante, tomó un látigo y empezó a darle a los mercaderes. Hoy hay muchos mercaderes del templo. Hoy las leyes del Eterno están siendo quitadas en los fundamentos del gobierno divino. ¿Cuál es nuestra actitud? Se necesitan hombres y mujeres a los cuales el Eterno pueda conferirles el honor de portar el Urim y el Tumim. Pero todo tiene un precio. La próxima parashá la estaremos desglosando el próximo Shabbat. Vamos a ponerla en nuestra cuenta. La Haftarah, que es los profetas y los escritos apostólicos durante la semana, para que vayas estudiando en tu casa, y el Shabbat que estemos conectados para compartirla, tengas un conocimiento más profundo de la palabra del Eterno. Roxana Castillo, Shabbat Shalom, hija. El Eterno continúe bendiciendo tu vida, tu familia. No puedo ver de aquí a todos, pero a todos la bendición, la verajá del Eterno sea con nosotros en este Shabbat. El Shabbat en la tarde es para gozarnos en la palabra del Eterno, pero vamos a cerrar nuestros ojos porque sé que necesitamos un espacio antes de que se cierre el Shabbat, para conectarnos cada uno de manera personal con el Eterno y poder entregar al Eterno este día, y que el informe que lleven los malajim ante la presencia del Eterno sea un informe, un buen informe sobre cómo cada uno de nosotros guardó el Shabbat. Rey nuestro, amo del universo, ¿qué más nos queda a esta hora sino darte toda rabá? Muchas gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, es más cortante que una espada de 2 filos. Puede penetrar hasta partir el alma. Oh Eterno, toda rabá, porque hoy nos has enseñado que la mayor necesidad que el mundo tiene es la de hombres que manifiesten un celo por ti, un celo por tu reino, un celo por la verdad. Estos hombres y mujeres son los reyes y sacerdotes que tú estás preparando para reinar contigo. Padre nuestro, gracias. Enséñanos y permite que entre negra sea la noche que va avanzando ya, nosotros podamos brillar, como lo dijo el profeta Daniel. Los entendidos resplandecerán como las estrellas del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Gracias, Eterno. Gracias por este Shabbat. Gracias por esta tarde maravillosa. Besen Yeshua Hamashiach. Amén. Amén. Un resto de Shabbat en Shalom. Bendiciones.